de las provincias apartadas, esa provincia de Galilea, la cual era menospreciada por el resto de la nación de Israel en su tiempo. Los judíos lo miraban en poco cuando él inició su ministerio. Lo persiguieron. Siempre hablaron en contra del Señor y no perdieron ocasión para acusarle de falso Mesías, de falso profeta y de blasfemo. Sin embargo, ellos también en tiempos del Señor esperaban un Salvador, porque en tiempos de Cristo el imperio romano dominaba el mundo conocido, dentro de los cuales estaba también lo que conocemos hoy como Israel. Se había dividido la nación en provincias. El imperio romano ponía pesadas cargas, fuertes tributos, castigaba inclusive con pena de muerte a muchos de los judíos. De allí que la nación gemía esperando un Salvador. 400 años habían pasado desde que Miqueas, el último de los profetas, había hablado en nombre de Dios al pueblo. En esos 400 años no había habido un profeta en Israel. La palabra de Dios era escasa. Los fariseos y los escribas se habían apoderado del control de la vida religiosa. Habían introducido muchísimos mandamientos de hombres, pesadas cargas, supuestamente bajo el amparo de la ley. Y en esa condición, amados hermanos, de padecimiento, de un estado vasallo, conquistado, oprimido por un imperio implacable e inmisericordia como lo era el romano, la nación gemía por un Mesías, por un Salvador, por el Cristo. Es allí donde usted y yo, amados hermanos, estudiaremos por qué fue tan difícil para esta nación recibir a Jesús como el Cristo, como el Mesías, porque se dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para entender un poco más, vamos a ir a la esencia de los términos que utilizaremos. El primer término que estudiaremos esta tarde es el término Cristo. Cristo proviene de una palabra griega, Christos, con ese, Christos, y significa el ungido, el ungido. Una palabra equivalente al término griego, que es exacto en su significado en el hebreo, es Mashiach, que también se traduce como Mesías y significa igual que Cristo, el ungido. Así que cuando usted escuche el término Cristo, Mesías, ungido, se refiere a la misma persona, al ungido de Dios, que es Jesucristo el Señor. En un sentido general, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento el término unción, esto es ungido o Mesías, era parte del rito o ceremonia donde se vertía aceite santo de la unción y se consagraba a Dios según su ordenanza. La unción podía hacerse sobre objetos o sobre personas que se separaban y se consagraban para el servicio de los santos. Por ejemplo, el tabernáculo y los utensilios sagrados fueron ungidos con aceite de la unción para el servicio de los santos. Así se registra en Éxodo 30, 25 al 29. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Así que se ungían las cosas, los objetos, y una vez se ungían con aceite, eran considerados cosas santísimas.
santificado a Dios. También encontramos en el Antiguo Testamento que para separar a una persona de lo común, para elevarla a un servicio ministerial o delegarle una función de autoridad, esta persona primero era ungida con aceite. Este fue el caso de sacerdotes y se registra en Éxodo 30 al 31. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Hay un salmo que habla de eso, del aceite que cae sobre la barba de Aarón. Habla de ese momento cuando el sumo sacerdote fue ungido. También se ungieron reyes, como el rey David, 1 de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Un profeta llevaba un cuerno con aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos los reyes también eran ungidos con aceite. Primera de Reyes 19:15 también muestra un momento donde no solo reyes, sino también los profetas escogidos por Dios también eran ungidos con aceite. Primera de Reyes 19:15 al 16. Y le dijo Jehová: ve. Aquí está hablando a Elías el profeta. Ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y aquí viene un profeta también. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que vemos que en el Antiguo Testamento los ministros de Dios eran ungidos con aceite. Y esto era un símbolo, amados hermanos, del Espíritu Santo, quien santifica todo lo que toca para Dios. Por esto en la antigüedad era normal, cuando se referían a los reyes, decir el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Saúl va persiguiendo a David y entra a una cueva y David corta un borde del manto y sus compañeros le reclaman que por qué no le había quitado la vida? Y él dice: guárdese mi mano de tocar al ungido de Jehová. Era algo que inspiraba respeto en el pueblo. Era un símbolo de que Dios había apartado a una persona para él. En el Nuevo Testamento el término ungido también es encontrado, pero en este momento en el Nuevo Testamento el término y su significado sobrepasa la figura del Antiguo Testamento. Recuerde, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de suceder. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso en el Nuevo Testamento el término ungido toma una connotación superior al del Antiguo Testamento, porque presenta directamente al Espíritu Santo, ya no al aceite de la unción, sino al Espíritu Santo como el agente que santifica, separa y consagra para Dios. Esto es lo que explica por qué usted, cuando recibió a Cristo, no fue empapado en aceite como los profetas. Esto es lo que explica por qué hoy nosotros no echamos aceite sobre todos los hermanos y los embadurnamos en aceite de la cabeza a los pies. Porque cuando recibimos a Cristo, fuimos ungidos, sellados en nuestros corazones con el verdadero aceite santo de la unción, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el agente que unge con poder divino, y por eso Jesús es llamado el ungido de Dios, porque sobre él reposó la plenitud de Dios.
a través de la persona del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Jesús tenía tanta demostración de poder divino, porque Él fue ungido. El Espíritu Santo vino sobre Él, lo ungió y moró en Él. A diferencia del aceite, hecho con elementos naturales, que con el agua y el jabón se van, cuando una persona es ungida con el Espíritu Santo, esa unción nunca se retira de su vida. Puede que la persona se vaya, puede que haga inclusive lo que no agrade a Dios. El Espíritu Santo se puede contristar cuando una vida no obra rectamente ante Dios. Pero no es cierto que aquel que una vez fue sellado, después se le quite el sello. Se contrista, se entristece, pero con el tiempo el hijo pródigo vuelve a casa. Amén. Sí, porque por ahí hay unas sectas que enseñan que el Espíritu Santo unge a una persona después. Entonces hablan del doble toque, que usted primero recibe a Cristo y después usted se mete en ayuno, en oración, y después entonces que viene el Espíritu Santo y lo bautiza. No. Cuando usted recibe a Cristo está el Espíritu Santo. Él es quien lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que le da la fe para que usted crea en Jesús. Y cuando abre el Espíritu Santo con su poder de convencimiento divino el corazón de una persona, entonces Él entra en el corazón y Él mora en el corazón del nuevo creyente. Y el nuevo creyente tiene la plenitud de Dios en la persona del Espíritu Santo, que mora desde ese momento y para siempre en su corazón. Es bueno aclarar esto, porque estamos en medio de movimientos pentecostales que enseñan una cosa diferente, amados hermanos. No, cuando el Espíritu Santo inicia la buena obra, Él la perfeccionará, Él la termina. Él está en nuestra vida y es el agente de salvación de principio hasta el fin. Es Él el otro consolador, aquel que envió Jesús cuando subió a los cielos. Jesús dijo que Él iba a rogar al Padre para que el Padre enviara al otro consolador. Ese otro consolador vino el día de Pentecostés y desde ese momento llenó de poder a los hombres que creen en Dios. Y no se irá de nosotros hasta no haber acabado la obra, amén, que termine el día de la venida de Cristo. Entendiendo que el Espíritu Santo es el verdadero aceite de la unción y que el aceite de la unción del Antiguo Testamento es una figura de la tercera persona de la Trinidad, quiero que usted por favor en adelante no ponga su fe en el aceite, sino en el poder de Dios. He conocido personas que para todo es aceite. Inclusive hacen beber a las personas. Abra la boca y tome aceite y eso, y la persona, y vomita a la persona. Así están saliendo los demonios. No, le cayó mal. El aceite estaba muy ácido. Le dio malestar estomacal y simplemente tuvo náuseas. Malinterpretan Santiago cuando dice que llamemos a los ancianos y lo unjan con aceite. Esto habla de oración, de ir como ancianos donde un hermano enfermo y llevar ese aceite, esto es el Espíritu Santo que está impregnado en nosotros, y orar por ese hermano enfermo, y en el poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos, esa persona puede ser sanada. Por eso Jesús es el ungido de Dios, porque sobre Él reposó la plenitud de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, como fue manifestado el día de su bautismo en agua. En Mateo capítulo 3, verso 13 se dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan
al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces le dejó. Ya vamos a seguir. Aquí voy a hacer un énfasis en algo. Jesús es Dios, en él habitaba la plenitud de Dios, pero cuando Jesús se encarnó también fue 100% hombre. Esto es un misterio, que él sea Dios y a la vez sea 100% hombre. Y como hombre él necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo. Por eso él le dice al profeta, que era su primo, Juan el Bautista, él dice: porque así conviene que cumplamos. Esto es necesario que yo sea bautizado en agua, porque después de esto vendrá el Espíritu Santo sobre mí y me ungirá con poder. Desde luego Juan, a pesar de ser un profeta, no lo entendió al principio, pero después pudo comprenderlo, porque Juan también era un hombre lleno del Espíritu, inclusive desde el vientre de su madre. Y aquí viene el momento cumbre, cuando Jesús, en su esencia humana, es bautizado por el Espíritu Santo, es ungido con el aceite santo de la unción de la tercera persona de la Trinidad. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién? Otro golpe para esa secta de los unicitarios. En este pasaje participa la plenitud de Dios. Inclusive aquí hay una plenaria verbal, hay una manifestación del Hijo hablando, hay una manifestación del Espíritu Santo descendiendo, y luego una manifestación del Padre haciendo un exaltamiento y otorgándole a su Hijo la condición de Hijo de Dios y por tanto Dios. Aquí aparecen las tres personas, están allí, están en el mismo lugar. No es la misma persona. Jesús está en el Jordán, físicamente, humanamente. Estaba discutiendo con su primo Juan. Le estaba diciendo: es necesario, necesito bautizarme. Una persona discutiendo, pidiendo ser bautizado allí en las aguas del Jordán. Luego Jesús emerge. Él está emergiendo. La segunda persona emerge. Él está allí. Subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Por un instante se abrió la gloria del cielo. El Hijo de Dios iba a ser ungido por la tercera persona de la Trinidad. Y fue allí, según describe Mateo y los otros evangelios, que vio al Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es Dios, y es la tercera persona de la Trinidad, que descendía como paloma y venía sobre él. Este es el momento de la unción del Mesías. Este es el momento en el cual el aceite santo de la unción del Antiguo Testamento, a través de la persona del Espíritu Santo, viene a morar sobre el Hijo, sobre Jesucristo, que en ese momento estaba encarnado y que era 100% hombre. Hay dos personas aquí: el que va a ser ungido y quien va a ungir. Jesús y el Espíritu Santo. Y en medio de ese momento santo de la unción de Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifiesta el Padre, una tercera persona. Esta vez habla, autentica que lo que está ocurriendo proviene de Él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Nota usted la locura de una persona que afirme que solo hay una persona y un solo Dios? ¿Nota usted la ignorancia de alguien que se niega a entender lo que es fácil de comprender a la luz de la Escritura?
Allí está hablando el Padre. Allí está el Hijo esperando para ser ungido. Y allí está el Espíritu Santo descendiendo para ungirlo. ¿Qué más prueba necesitan, por Dios? Que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez ungido Jesús en el poder del Espíritu Santo, una vez autenticado por la voz del Padre, que había afirmado que era su Hijo amado en quien Él tenía complacencia, inmediatamente en el ser natural y humano de Jesús moró la plenitud de Dios, como lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús ya había sido ungido. El Espíritu Santo representaba el poder de la deidad de Dios en su plenitud. Así que luego de su bautismo, ungido por el Espíritu Santo, autenticado por el Padre, Jesús decide volver a Nazaret para afirmar que lo que el profeta Isaías había escrito sobre el Mesías, hablaban de él, y que en ese momento en él las escrituras se habían cumplido. Lo encontramos en Lucas capítulo 4, versos 16 al 20. Acompáñeme, por favor. Vino a Nazaret. Aquí está el Señor Jesucristo, ya está bautizado, ya está ungido, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesucristo también iba al templo, ¿no? Por si acaso. Si Cristo iba al templo, ¿qué queda para nosotros simples mortales, no? Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Tenga en cuenta las palabras que él va a decir. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No era casualidad. No es, bueno, aquí. No. Estaba escrito, en él se tenía que cumplir esa profecía. Y ese era el momento para que se cumpliese. Por eso él abrió el pasaje del profeta Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Y para qué fue ungido Jesús? ¿Se acuerda la promesa de Hechos 1:8, que también es para usted y para mí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él nos da el poder para testificar de Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí estaba su llamado. Esto es para lo que había sido ungido por el poder del Espíritu Santo. Él venía, amados hermanos, a dar las buenas nuevas. Esto es a predicar el evangelio de la gracia. Él venía a sanar a aquellos que tenían el corazón roto y quebrantado. Él venía a pregonar que habría libertad para el pecador, amado hermano, de Satanás y de la culpa del pecado. Él venía a traer vista a los ciegos físicos, pero también espirituales. Él venía a dar libertad a los oprimidos por el demonio, y venía a predicar el año agradable. Esto es, que había oportunidad de salvación para todos los hombres. Una vez Él describe el propósito por el cual fue ungido por Dios.
Verso 20 describe: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy, dijo el Señor, y soy el ungido. Esto es el Mesías, esto es el Cristo. En griego, en hebreo y en español significa lo mismo. Como vemos en el Nuevo Testamento, el término Cristo es tanto un título, porque toma la comisión de Dios para hacer algo, pero también es un nombre que porta la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que es Dios y a la vez es el ungido, el Mesías esperado y Salvador del mundo que fue prometido por Dios Padre. Así el término Cristo, mis hermanos, es el título de la segunda persona de la Trinidad, que significa que Dios Padre lo envió, lo comisionó para una obra y que el Espíritu Santo lo ungió con poder para ser rey y libertador de su pueblo. Ahora bien, cuando enfatizamos que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, se habla del poder de gracia divina como Dios para salvar al mundo. Pero muchas veces también encontramos un nombre compuesto por Jesús y Cristo, Jesucristo. Es aquí cuando este título y este nombre se unen que se forma el nombre terrenal del Hijo de Dios. Jesús, el Salvador, es lo que significa. Y en su connotación de ungido, llega a mostrar su estado glorioso. El nombre Jesús, mis amados hermanos, fue el nombre que Dios Padre le dio a su Hijo terrenal, anunciado por Gabriel a José y María. Mateo 1:21: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús significa Jehová salva, o Jehová es la salvación. Traducido del hebreo y al arameo, el nombre Yeshua habla de la obra de Dios sobre el perdido, salvación de parte de Dios. Este nombre de Dios, amados hermanos, Jesucristo, es el título glorioso del Señor, y ese título es el que lo acompaña. Por eso usted hoy encuentra en la Escritura que se habla de Jesucristo o de Cristo el Señor. Entendiendo la importancia del término Cristo, es clave que usted entienda por qué usted se hace llamar cristiano. El término cristiano se deriva de Cristo y significa un pequeño Cristo. Y como Cristo es ungido, entonces nosotros somos los pequeños ungidos del Mesías. Somos pequeños comparados con el grande que es el Señor, pero aún así estamos ungidos porque nos ungió nuestro Señor con su Santo Espíritu. Así que somos los ungidos de Dios, imagínese eso. Por eso cuando usted diga que es cristiano, honre ese título. Hónrelo, porque allí está el título que porta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es doloroso cuando se blasfema ese nombre, cuando le dicen a usted porque da mal testimonio: ¿y eso qué es cristiano? Es como si alguien dijera: mire, esos que se dicen ser ungidos por Dios no sirven para nada, son un fraude. Y su maestro lo es con ellos. ¿Nota usted las implicaciones que tiene el llamarse cristiano? Así que en adelante porte ese título con honor, porque usted representa a su Señor. Recuerde que somos embajadores de Cristo y colaboradores de Dios. Entendiendo la importancia del término Cristo,
Vamos a una impactante conversación que tuvo lugar en el templo de Jerusalén, cuando Jesús, el Cristo, el miércoles previo a su aprehensión, invitó a los religiosos judíos que respondieran lo que parecía una pregunta sencilla para quienes se consideraban a sí mismos como los eruditos y maestros de la ley. Se registra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 35, que enseñando Jesús en el templo decían: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Aquí hay una pregunta, no es retórica. En el relato paralelo del Evangelio de Mateo, Jesús comenzó esta seguidilla de preguntas para llevar a los religiosos a reconocer que el Cristo no era hijo de David. Mateo 22:41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y mire la respuesta que le dan estos hombres. Le dijeron: de David. Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y los escribas. Había tratado muy bien con ellos a lo largo de los 3 años de su ministerio terrenal. Y esta era la última semana que él estaría en la tierra en su humanidad. Él sabía que esa respuesta que ellos le daban, hablaban de un Mesías que solo era hijo de David. Presentaban estos hombres al Cristo como un descendiente humano del rey David. Así que con esta pregunta, amados hermanos, Jesús estaba a punto de desenmascarar la vista errónea que tenían los escribas y fariseos sobre el Mesías. Estos hombres esperaban que el Cristo, esto es, el Mesías, fuera solo un líder militar como David, un líder político poderoso que liberara a la nación con fuerza humana, como lo hizo David en sus tiempos cuando derrotó a los filisteos y todos los enemigos de su reino. Ellos pensaban que el Mesías era solo un hombre valiente que establecería el reino terrenal prometido a David, y que este era simplemente un descendiente humano del gran rey David. Ahora bien, es cierto que en el Antiguo Testamento se había prometido a David una descendencia que gobernaría sobre la nación en forma perpetua. Se registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos, es una palabra de Dios para David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo lo afirmaré para siempre, el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Había una promesa de Dios sobre el rey. En su trono se sentarían sus descendientes. Y en efecto ocurrió a través de Salomón, y de allí de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y humanamente hablando, tanto José como María, y todos sabemos que Cristo no es hijo de José, no era hijo de José, era hijo de Dios, encarnado por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, era descendiente de María, quien también era de la tribu de Judá. Así que humanamente él podía reclamar el derecho de ser descendiente de David, y por tanto era el heredero legítimo y humano, y en su humanidad era hijo de David. Sin embargo, no se trataba de herencias terrenales, porque a pesar de la creencia popular que el Mesías era solo un líder humano, que sería como David, también se hablaba a la luz de la Escritura que Jesucristo era el Salvador de Israel. En Mateo capítulo 21, verso 9, se le recibe de la siguiente forma en lo que se conoce como la entrada triunfal. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Estas expresiones de alabanza no solamente estaban reservados para un rey, sino también para Dios mismo. El único que podía salvar a la nación era su Dios. Así que, como vemos, en parte, la respuesta de los escribas y fariseos de que el Mesías era hijo de David era correcta, pero incompleta. Porque el Mesías no solo sería un descendiente humano de David y heredero legítimo de su reino, sino que él también era Dios. En Jesús operaban dos naturalezas: humana, descendiente de David, pero divina, Dios encarnado. Él era el Dios, y como a continuación lo comprobaría, también era el Señor de David, porque el mismo David lo había reconocido cuando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, llamó al Mesías su Señor, como bien lo señalan sus palabras. En Marcos capítulo 12, verso 36, Jesús iba a desenmascarar a los escribas y fariseos ignorantes sobre quién decían ellos que era el Mesías. Dice el Señor, argumentándole a los escribas y fariseos: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Esto es muy importante para usted y para mí. El rey David era la máxima autoridad de Israel. Era el rey. Por encima del rey solamente estaba Dios. Pero aquí vemos una afirmación de David. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo así? ¿Hay dos señores? La respuesta tiene que verse en el original. En el original hebreo, el término Señor con S mayúscula, o cuando usted encuentra Señor con todo en mayúscula, se habla de el Dios todopoderoso, del Dios eterno, que es el mismo Dios Padre. Y cuando se habla de Señor con S mayúscula y el resto minúscula, se habla de Adonai, esto es el Hijo, el Señor de la creación. Así que aquí hay una conversación. En teología esto se conoce como una plenaria verbal, donde hablan varias personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el pasaje de Isaías capítulo 6 hay una plenaria verbal. Allí está Isaías el día de su llamamiento y ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, y de repente escucho una voz que dice: ¿y quién irá por nosotros? Ahí fue testigo de una plenaria, de una conversación de la Trinidad. Pregunta el Padre: ¿quién va a ir por nosotros? O sea, ¿quién va a descender? ¿Quién se va a encarnar? ¿Quién va a hacer la obra de redención? Y responde el Hijo: heme aquí, envíame a mí. Esto pasa igual aquí. Aquí hay una plenaria. Está hablando el Padre con su Hijo, quien está sentado a su diestra. Dijo el Señor a mi Señor. Jesús era el Señor de David, y a la diestra estaba él sentado de Dios Padre. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le estaba prometiendo que un día todos los enemigos de su Hijo iban a ser derrotados, y su Hijo los iba a pisar, los iba a poner bajo el estrado de sus pies. Por esto concluye Jesús diciendo:
David mismo le llama Señor al Mesías. ¿Cómo pues es su hijo? El Espíritu Santo le había permitido conocer a David que a la diestra de Dios Padre estaba sentado su hijo y heredero y rey eterno y soberano, que era también el Señor de David. De allí que el Mesías que salvaría a Israel no podía ser solo un descendiente humano de David, sino que, como el mismo rey David lo dijo al Mesías, él era su Señor. Sentarse a la diestra de Dios es una referencia directa de la deidad de Cristo. Que un rey sentara a su diestra a su heredero era signo, amados hermanos, de coigualdad. Y Jesús es coigual con el Padre y el Espíritu Santo en rango, autoridad, poder y gloria. Están sentados al mismo nivel. Así que Jesús había demostrado ese día que el Mesías era Dios y era el Señor de David, sentado a la diestra del Padre y con autoridad suprema para someter a todos sus enemigos. Y eso fue precisamente lo que hizo nuestro Señor, porque luego de ser ungido en el poder del Espíritu Santo, Jesucristo, con autoridad divina, como Mesías, como Rey de David, venció a Satanás y demostró su autoridad sobre los demonios. Marcos capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí estaban los demonios, reconociendo que Jesús era el Santo, el escogido, el ungido, el Mesías de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús, el Mesías, Dios, coigual al Padre y al Espíritu, tiene poder sobre los demonios y sobre Satanás. El Cristo, el Mesías, fue superior a David, porque David murió y su tumba aún está allí. Pero el Mesías murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y venció la muerte. Superior a David. No puede ser un hijo de David en términos espirituales. Jesús es superior a David, porque David nunca pudo sanar a nadie siendo rey de Israel. Pero Jesús tuvo poder sobre el pecado y poder sobre la enfermedad. Marcos capítulo 2, verso 1 nos recuerda: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Por eso lo que hacen los curitas, los sacerdotes romanistas: yo te perdono. No, pues ese perdón queda ahí, no sube ni siquiera al cielo raso. El único que puede perdonar pecados es Dios.
Y por eso Jesús en este pasaje demuestra que Él es Dios, superior a David. No podía ser hijo de David porque David no había perdonado pecado. Por el contrario, cuando David pecó, le dijo al Señor: contra ti he pecado. Necesitaba perdón, pero Jesús daba perdón. Como Dios y Señor de David, Jesús fue superior en autoridad a David, porque Jesús, como creador de todo lo que existía, era Señor del día de reposo. David tenía que guardar el día de reposo, pero Cristo dijo de sí, Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Finalmente, amados hermanos, el Mesías, el Cristo, el ungido, era superior a David y no podía ser su hijo, porque tenía autoridad sobre la naturaleza, cosa que David nunca tuvo. Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Controlaba la potencia de los vientos y de las olas. Mis amados hermanos, hoy damos respuesta a la pregunta de quién es hijo el Cristo. Jesús es Dios y su Padre es nuestro Padre celestial. Jesús es el gran yo soy. Y por tanto solo hay una respuesta ante la pregunta que el mismo Jesús hizo a escribas y fariseos. Cuando entrando en el templo preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ungirlo en tu poder, Espíritu Santo, para que libertara a los cautivos, para que predicara el evangelio de salvación y nos diera la buena nueva del año agradable del Señor. Gracias por consolar a los quebrantados de corazón con tus grandísimas promesas de protección, provisión, salvación y vida eterna. Gracias por libertar a los oprimidos por el pecado y por Satanás. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu revelación. Y gracias, amado Señor, mi Dios, mi Rey y mi Cristo. Amén.
Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703.